Un rabino fallece y al encontrar a Jesús, regresa con un mensaje urgente para la humanidad. Millones ya han sido impactados por esta revelación. ¿Estás preparado para escuchar? Ahora presta atención a lo que él testificó. Mi nombre es Elearro, y vengo de un universo repleto de tradiciones, donde páginas antiguas y oraciones susurradas resuenan entre paredes sagradas. Crecí inmerso en las tradiciones de nuestro pueblo, fascinado por cada detalle de los mandamientos, de los rituales y de los textos que han atravesado generaciones. Yo era ese tipo de niño que cambiaba el parque por la sinagoga, ¿sabes? Con el paso del tiempo, esta misión se transformó en la esencia de mi vida. Me convertí en un hombre respetado en la comunidad, siempre solicitado para orientar, consolar y celebrar momentos importantes, como bodas y bautizos. Estaba presente en cada visita a los enfermos, siempre listo para ofrecer apoyo, con una palabra sabia en la punta de la lengua, una bendición en las manos y amor en el corazón. Estaba allí, dispuesto a hacer la diferencia en la vida de las personas. Por dentro había un vacío, un silencio profundo que nadie podía percibir. Para ser sincero, yo tampoco quería enfrentar esa realidad. Era como habitar una casa llena de cuadros de su antiguo propietario, repleta de billetes, instrucciones y recuerdos, pero sin haber tenido nunca la oportunidad de conocerlo de verdad. Yo seguía los ritos, ayunaba, enseñaba los salmos y conducía todo con esmero. Sin embargo, una pregunta insistente resonaba dentro de mí. ¿Realmente conocía a Dios o solo acumulaba información sobre Él? Fue a partir de los 60 años que las cosas comenzaron a cambiar. Primero, aparecieron unos dolores extraños en el pecho, una presión incómoda y una fatiga que parecía no tener fin. Cargaba el peso de los años, el ritmo acelerado de la vida, las noches mal dormidas, pero seguía adelante. Al fin y al cabo, alguien necesitaba dedicarse a preparar el Shabbat, atender a los alumnos y cumplir con los compromisos. ¿Y quién tendría tiempo para detenerse y cuidar de mí? Cierta mañana fría, mientras participaba en las oraciones de Shayarit, una sensación extraña me invadió. Un dolor intenso y agudo se instaló en mi pecho, como si algo estuviera desgarrando mi interior. Intenté apoyarme en la bimá, pero mis piernas no obedecieron. Caí y me golpeé la cabeza. Escuché voces apresuradas, alguien llamando mi nombre y una mujer llorando en las cercanías. Entonces vino el silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era como si hubiera entrado en un lugar donde todo era tranquilo, y al mismo tiempo, más real que el propio mundo. No vi ningún túnel, ni la famosa retrospectiva de mi vida pasando ante mis ojos. Lo que sentí fue una paz indescriptible, acompañada de una lucidez que nunca había experimentado antes. Observaba mi cuerpo allá abajo, mientras las personas a mi alrededor se mostraban desesperadas, tratando de traerme de vuelta. Una de ellas me examinaba, mientras otra hablaba por teléfono. Mi talit, que estaba corregido en el hombro, cubría parte de mi rostro. Y allí estaba yo, observando todo, pero sin sentir miedo. Era como si me hubieran arrancado del tiempo, y entonces comencé a subir, a flotar en realidad. El templo se fue disipando a mi alrededor y, junto con esa ascensión, surgió algo extraordinario, una presencia. No era sonido ni luz, era una fuerza que llenaba todo a mi alrededor, envolviéndome de una manera que apenas puedo describir. Llegué a un lugar que no se compara a nada que conocemos en la tierra. No era un jardín ni un salón dorado. Era algo real, vibrante, sagrado y intenso. Fue allí donde sentí. Él estaba presente. Era como si todo mi ser estuviera ante él. No había forma de esconder nada. Esa presencia me conocía profundamente. No era solo mi nombre, sino todo lo que nunca tuve el valor de expresar en voz alta. Mis inseguridades, mis cuestionamientos, mis silencios. Y aún así, esa fuerza me amaba. Me desmoroné no físicamente, pues mi cuerpo ya no formaba parte de esa realidad, sino con el alma. Y en el instante en que me deshice por dentro, una certeza se apoderó de mí. Sabía exactamente ante quién estaba. Era él, Jesús, y la Chúa, un nombre que durante años evité, un nombre que, en mi tradición, estaba rodeado de desconfianza e incluso desprecio. Pero allí, frente a mí, se presentaba vivo, glorioso y majestuoso, emanando una autoridad que ningún profeta jamás había poseído. Su mirada, Dios mío,
Esa mirada llevaba un amor tan profundo que parecía envolverme, y al mismo tiempo, un dolor que atravesaba mi esencia. No me acusó, no me confrontó, no se burló de mí, ni señaló mis errores con desprecio. Nada de eso. Simplemente miró dentro de mí, y lo digo de forma literal, como si sus ojos penetraran todas las capas de mi alma. Entonces habló. Esa voz era más poderosa que un trueno, pero al mismo tiempo tan suave como un susurro. Él me dijo: «Has examinado las Escrituras creyendo que en ellas encontrarías la vida, pero te has olvidado de mí». En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos. Todo lo que había enseñado, todo lo que defendí con fervor e incluso lo que descarté sobre él, todo eso salió a la superficie, como si cada recuerdo me atravesara con una claridad brutal. Él no solo me reveló quién era, sino que también me hizo ver quién fui realmente. Un hombre dedicado, sí, que amaba a Dios con sinceridad, pero que, aún así, nunca había tocado verdaderamente el corazón de su plan. Seguí las leyes con fervor. Me sumergí en las enseñanzas de los profetas hasta memorizar cada verso. Sin embargo, en medio de tanto estudio, perdí el hilo de la trama y olvidé mirar hacia el verdadero centro de todo, el propio Mesías. Caí a sus pies, si es que puedo decir eso, ya que en ese momento ni siquiera tenía cuerpo. Pero mi alma, con toda certeza, se entregó. Quería clamar por perdón, implorar, explicar cualquier cosa, pero ninguna palabra lograba salir. Mi mente fue invadida por una ola de recuerdos. Recordé las clases que impartí, los jóvenes que tuve el honor de formar y las advertencias que hice sobre Jesús. Y allí estaba yo, cara a cara con él. Aún así, sentía su amor por mí, un cariño tan profundo que es difícil de describir. Él me dijo: «Tu corazón siempre ha buscado la verdad, incluso cuando tu mente se resistía a ella. Te traje hasta aquí no solo para revelar lo que es real, sino también para mostrarte lo que aún está por venir». Antes de que pudiera cuestionar lo que él quería decir con esas palabras, todo a mi alrededor comenzó a transformarse. Una nueva visión se desveló ante mí, como si un antiguo velo hubiera sido arrancado de mis ojos. No se trataba de mi pasado, sino del futuro. Ante mí, surgió una inmensa multitud, compuesta por personas de todos los rincones del mundo, de diversas culturas, lenguas y religiones. Y sí, muchos de ellos eran judíos. Ellos levantaban las manos, pero no de forma mecánica. Era una adoración genuina y vibrante. Estaban sumergidos en la lectura de las Escrituras, no solo memorizando palabras, sino absorbiendo lo que ahora comprendía como la verdad plena, la revelación divina. Lo más sorprendente era que no estaban solos. Vimos allí humanos de todas las orígenes, los inducidos, los escépticos, aquellos que habían sido olvidados y rechazados por la sociedad. Todos estaban encontrando a Jesús, pero no por presión o miedo. Era algo mucho más profundo. Era un anhelo por significado, una sed de amor y una verdad tan intensa y evidente que se volvía imposible de negar. Jesús me miró nuevamente y dijo: «En los próximos días, muchos vendrán a mí. La cosecha está cerca, pero pocos están listos para trabajar en ella». Fue en ese instante que comprendí. No había muerto como un castigo, sino para despertar. Todo eso era el inicio de algo nuevo. Mi fin, en realidad, era un nuevo comienzo. Floté de regreso al mundo de abajo, donde mi cuerpo yacía sin vida en medio de la sinagoga. Observaba incrédulo lo que sucedía a mi alrededor. Los paramédicos ya habían llegado y estaban en acción. Sus voces firmes y rostros tensos llamaban códigos mientras realizaban compresiones en mi pecho. Uno de ellos preparó el desfibrilador, lo apoyó en mí y con un estruendo, una descarga recorrió mi cuerpo como un rayo, pero no sentí nada, ni dolor ni susto. Era como si estuviera en un lugar entre dos mundos, presente pero ausente, en paz pero aún así conectado a lo que sucedía allí abajo. Yo veía todo con una claridad que nunca había experimentado en la vida. Las paredes de la sinagoga, las expresiones de las personas. Algunos oraban, otros lloraban. Un joven asistente, pálido y tembloroso, sostenía mi talit que había sido cuidadosamente doblado. La luz del vitral coloreaba el suelo con tonos suaves, y todo era tan bonito, tan familiar, pero al mismo tiempo distante. Pensaba que a estas alturas sería recibido por alguien conocido, quizás por Abraham que,
Tanto admiré a Moisés con tus tablas sagradas o quizás a Elías, con la esperanza de que me guiara hacia la próxima etapa. Anhelaba un consejo celestial, un juicio, un tribunal sagrado. Eso era lo que esperaba, pero para mi sorpresa, nadie apareció. La sinagoga desapareció. Las personas se desvanecieron, los sonidos se apagaron y mi cuerpo todo se esfumó. Quedé suspendido en un espacio que no era claro, pero tampoco oscuro. Era como una sala de espera eterna desprovista de reloj, sin la noción del tiempo. Entonces, incluso antes de ver, sentí. Algo comenzó a moverse a mi alrededor. No era solo una forma, sino una presencia, enorme, imponente, aterradora en su grandeza, pero llena de amor. Un amor tan vasto que no cabía dentro de mí. Esa presencia me envolvió como una manta, calentando hasta el fondo del alma. Y por primera vez desde que mi corazón se detuvo, me sentí verdaderamente vivo. Nada estaba turbio, nada parecía distante. Mis pensamientos llegaban como flechas certeras, y mis emociones eran afiladas como cuchillas. Era todo tan intenso que casi dolía. Era como si mi alma estuviera siendo desvelada, capa por capa, como un pergamino siendo desenrollado ante ojos que ven todo, absolutamente todo. Y aún así no había condena, ninguna gota de vergüenza, solo la verdad. Una verdad tan pura y profunda que aplastaba cualquier fantasía que hubiera construido sobre mí mismo. Y entonces la voz. No era el estruendo de un trueno, pero poseía una fuerza que superaba la de cualquier tormenta. No se trataba de un mero susurro, sino que penetraba más profundo que el más intenso de los gritos. No era una única lengua, sino que sonaba como si todas las lenguas del mundo se unieran en un solo canto. Y al mismo tiempo, ninguna de ellas se hiciera oír. Pero comprendí cada palabra, pues había una claridad impresionante en su voz. Pronunció mi nombre, y en ese instante mi ser entero se congeló. No fue por miedo, sino por una profunda reverencia. Mi alma reaccionó incluso antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Reconocí esa voz, no porque la hubiera escuchado antes, sino porque era la melodía que mi espíritu anhelaba escuchar desde mi primer suspiro. Ella no me llamó como a un extraño, sonó como alguien que siempre me conoció, en su totalidad. Y así, en medio de ese silencio sagrado, la presencia dio un paso adelante. Una luz irrumpió de ella, pero no era solo una luz brillante, era una luz de esencia, viva y consciente. Ella se movía por dentro de las cosas, atravesando todo y revelando lo que los ojos humanos jamás pueden alcanzar. Ante mí, apareció un rostro, o algo que mi mente podía interpretar como un rostro. Lo que más me impresionó fue la mirada. Una mirada que parecía penetrar en los rincones más ocultos de mi alma, alcanzando cada pensamiento, cada oración que susurré en secreto, e incluso cada duda que enterré profundamente para no causar escándalo a nadie. Y entonces pronunció el nombre, ese nombre, y la lluvia comenzó a caer. Mi cuerpo espiritual reaccionó con un leve retroceso, un movimiento instintivo, como el de un niño que toca algo que siempre le han advertido que debe evitar. Pero ese reflejo duró apenas un segundo. En lugar del miedo surgió algo diferente, un reconocimiento profundo y doloroso. No era el reconocimiento de un extraño, sino de alguien que ya conocía, aunque lo había rechazado a lo largo de toda mi vida. Él no me juzgó, no me confrontó, simplemente permaneció allí, santo y glorioso, esperando a que finalmente lo viera. Y entonces vi, la persona que estaba frente a mí no era solo otro hombre sagrado, ni solo un profeta o un rabino sabio. Él era algo infinitamente mayor y más real. Intenté hablar, intenté explicar, justificarme, decir algo que tuviera sentido, pero las palabras simplemente no salían. Todo dentro de mí se confundía en un torbellino de emociones. Mi corazón, incluso sin latir, parecía a punto de explotar, y una vez más me vi cayendo, no al suelo, sino dentro de mí. Todos los muros que había erigido, teológicos, filosóficos y emocionales, se derrumbaron. Mis certezas, mis argumentos, mis tradiciones, todo se desmoronó. Su presencia fue suficiente para sacudir mi mundo. A medida que se acercaba, con cada paso que daba, sentía como si partes de mí fueran siendo arrancadas. El orgullo, el miedo, la religiosidad, el control, todo se deshacía ante esa fuerza arrolladora. Me encontraba sumergido en un amor que me ataba, imposibilitando cualquier intento de fuga. Siempre pensé que el juicio de Dios se manifestaba como ira, pero para mi sorpresa, lo que descubrí fue algo mucho más profundo.
una santidad absoluta. En medio de una bebida, un amor profundo y arrollador se desenrollaba dentro de mí. Era un amor que no se contentaba solo con la obediencia. Exigía rendición total. Entonces, en un momento de claridad, él habló de nuevo. Has servido a la verdad hasta donde ella pudo alcanzarte. Pero ahora, te voy a mostrar lo que aún no has visto. Estaba tan desarmado que no pude pronunciar una palabra. Él levantó la mano y en ese instante todo se transformó una vez más. Ya no flotaba. Algo nuevo estaba a punto de comenzar. Visiones y revelaciones surgían, no sobre el pasado, sino sobre todo lo que siempre había estado oculto, sobre lo que estaba por venir y sobre aquello que nunca quise enfrentar. Y por primera vez me sentí preparado para ver. No sé decir cuánto tiempo ha pasado. En ese lugar el tiempo parecía no tener significado, pero la presencia frente a mí trascendía la mera figura sagrada. Él era la propia verdad. Estar allí, cara a cara con él, era como enfrentar el cimiento del universo. Nada de lo que conocía, teología, tradición o lógica, podía explicar esa realidad tan intensa. Y de repente surgió un dolor, no físico sino profundo en el alma. No era miedo, sino una tristeza abrumadora. Una tristeza por haber pasado toda la vida en busca de Dios y, al mismo tiempo, haber sentido su ausencia en el momento en que se reveló a mí. Quise llorar. Quise desaparecer, pero no había dónde esconderme. En su presencia, todo estaba expuesto. Todo. La lluvia a nuestro alrededor no se movía como nosotros. Fluía con una suavidad firme, una fuerza innegable. Y entonces, sin pronunciar una sola palabra, él me mostró, en un abrir y cerrar de ojos, que ya no estaba más en aquel lugar de luz. De repente, me vi en las calles de Jerusalén en el siglo I. El aire era seco, el suelo, polvoriento, y el sonido apagado de conversaciones resonaba por callejones estrechos. Sentí mis pies tocando la tierra de mi propia historia, y mi corazón latía, preparado para algo que jamás imaginaría presenciar. Fue entonces cuando vi a un hombre pasando justo frente a mí, cargando sobre sus espaldas una pesada viga de madera. La escena era grotesca. Su rostro estaba cubierto de heridas, sangre corría por su piel, y allí estaba él, el mismo que había encontrado bajo la lluvia, ahora frente a mí, sumido en pura agonía. Coronado de espinas, azotado y objeto de burla. El contraste era tan brutal que me faltó el aire. A mi alrededor la gente gritaba. Algunos lloraban, otros se burlaban, mientras los soldados romanos lo trataban como una carga molesta, sus piernas casi no soportando el peso de la situación. Fue entonces cuando vi que él cayó, muy cerca de donde yo estaba. En ese instante nuestras miradas se cruzaron, y eso me desmanteló por dentro. Las lágrimas no pudieron ser contenidas. Lo que más me chocó, sin embargo, fue la ausencia de rabia en sus ojos. No había rastros de rencor, solo dolor y un amor indescriptible. Esa visión me empujó hacia adelante, como si una mano invisible me guiara. De repente me vi en la cima de una colina, el lugar de la calavera. Observé cuando lo acostaron sobre la madera, vi los clavos siendo colocados y escuché el sonido del martillo. El primer grito resonó, y junto con ese sonido vino algo aún más pesado, el peso de los pecados. No solo los de los demás, sino los míos, mis errores, mis desvíos. Eso era personal. A lo largo de mi vida, aprendí a despreciar esa cruz. Me decían que era una invención cristiana, un error del ultrinario, un símbolo de separación. Yo mismo ya había ridiculizado ese ícono en debates y conferencias, tratándolo como si no tuviera ningún valor. Y sin embargo allí estaba ella, frente a mí. En el centro de todo, pulsando como el corazón de la historia, no podía apartar la mirada. Y para ser sincero, ni siquiera quería. La escena se transformó una vez más. Ahora me encontraba frente a una tumba vacía. La piedra había sido removida, y el paño que había usado para envolverlo estaba cuidadosamente doblado al lado. Fue entonces cuando él apareció, no más herido, no más ensangrentado, sino radiante, entero y triunfante. Los discípulos reaccionaban con asombro, mientras vi a Tomé tocar sus heridas con las manos temblorosas. Pedro se lanzó a sus pies y María, en un momento de pura alegría, se agarró a sus tobillos llorando de felicidad. Eso no era una ilusión, ni un teatro, mucho menos el inicio de una nueva religión. Ellos habían sido testigos del resucitado, encontraron al mismo Dios vivo.
Fue en ese momento que sentí una mano suave posarse en mi hombro. Al volverme me encontré con Echua, de regreso a aquel lugar celestial. Su mirada era serena, pero cargada de un dolor profundo, un dolor lleno de compasión. Me dijo: «Has enseñado la ley, pero has perdido su verdadero significado». Estas palabras me cortaron más hondo que cualquier imagen que acababa de ver. Y continuó: «Has estudiado a Moisés, pero no te diste cuenta de que él hablaba de mí. Has leído a Isaías, pero tapaste tus oídos cuando él clamaba. Por mi causa, anhelabas al Mesías, pero no pudiste aceptar a aquel que vino para rescatarte. Dentro de mí, había un deseo ardiente de argumentar, de expresar todo lo que sentía, pero la verdad es que no sabía cómo. Era lo que me enseñaron a creer. Sin embargo, incluso mientras esos pensamientos se formaban, una parte de mí ya sabía que no era verdad. En el fondo de mi ser, tenía conciencia de ello. Siempre que leía a los profetas, surgía una incomodidad, como si hubiera algo oculto en las palabras. Cada vez que me encontraba con el Salmo 22, un escalofrío inexplicable recorría mi cuerpo. Y cuando escuchaba historias de cristianos que relataron encuentros vivos con Dios, un celo silencioso brotaba dentro de mí. Siempre sentí eso, pero decidí enterrar esos sentimientos. Ignoré, dominado por el miedo a lo que podría pasar si realmente creía. Y Echu me miró una vez más. En sus ojos había una misericordia profunda, no aquella que simplemente pasa por alto, sino una que redime, incluso ante toda la verdad expuesta. «No estás solo», dijo. «Muchos de mi pueblo aún no me han reconocido, pero ha llegado la hora de volver». Estas palabras resonaron dentro de mí. Volver, después de todo lo que había negado, tras tantos años rechazándolo públicamente con convicción. Entonces continuó: «Su búsqueda fue sincera y yo honré eso. Pero la sinceridad no sustituye a la rendición». En ese momento me quedé sin palabras, sin saber cómo responder. Siempre creí que la salvación vendría a través de la alianza, de la obediencia a la Torá y de ser parte del pueblo elegido. Sin embargo, todo esto comenzó a parecer incompleto, no erróneo, sino inacabado. La ley era solo el inicio, una guía que señalaba el verdadero camino, algo que preparaba el terreno. Y entonces, Echu extendió la mano, no para juzgarme, sino para llamarme. «Necesitas ver lo que viene a continuación». Yo solo asentí con la cabeza, sin poder pronunciar una palabra. Estaba temblando, destrozado, tratando de comprender todo lo que acababa de presenciar, pero en ese momento realmente confié en él, completamente. Y fue en ese instante, cuando él se convirtió en aquel a quien amaba, que todo cambió una vez más. La luz a nuestro alrededor se volvió más suave, creando una atmósfera intrigante. No era algo aterrador, sino más bien la sensación de que algo significativo, algo que merecía respeto, estaba a punto de revelarse. Entonces ante mí surgió un enorme pergamino, pero no era un pergamino común. Parecía vivo, casi como un río de recuerdos flotando en el aire. Emitía un brillo suave y sus páginas se pasaban lentamente, como si estuvieran contando una historia. Fue en ese momento que comencé a ver mi vida, toda ella delante de mis ojos. Me preparé para el impacto, temiendo un juicio. Esperé sentir vergüenza, acusaciones, tal vez incluso una condena. Pero para mi sorpresa nada de eso ocurrió. No había dedos señalando ni desprecio. Lo que se presentó fue una claridad que nunca había experimentado antes, como si alguien abriera mi alma con delicadeza y mostrara todo sin omisiones. Vi mi comienzo, mi infancia. Me vi pequeño, curioso, explorando el mundo a mi alrededor. Es curioso cómo los recuerdos nos transportan a momentos significativos de nuestra vida. Recuerdo las veces en que me sentaba en el regazo de mi abuelo, escuchándolo leer la Torá en voz alta. En aquel tiempo Dios no era solo una teoría, era una presencia palpable, una realidad que anhelaba conocer. Sin embargo, con la llegada de la adolescencia todo comenzó a cambiar. El fuego que ardía en mi corazón por Dios se transformó en una obsesión por comprenderlo mejor. Me sumergí en libros, debates, comentarios y leyes, y poco a poco encontré más consuelo en el intelecto que en la oración. Esta búsqueda incesante me endureció por dentro. Me di cuenta de cómo empecé a mirar con desdén a aquellos que tenían una fe más simple, especialmente a los cristianos. Recordé las discusiones acaloradas que provocaba, las veces en que ridiculizaba sus creencias,
afirmando que sus textos eran defectuosos y que su teología era confusa. Este viaje de búsqueda y crítica me alejó de la esencia de la fe que un día valoré tanto. Recordé una frase que ya había repetido varias veces. Ellos siguen a un hombre que murió, mientras nosotros aguardamos a aquel que reinará. Y allí estaba yo, frente al mismo hombre ahora vivo y reinando. La visión se expandió, y me vi en diferentes roles, enseñando, escribiendo, dando conferencias. Una multitud me escuchaba. Yo era respetado, admirado y en ciertos círculos incluso temido. Sin embargo, al observar todo esto desde afuera, una verdad se reveló. Hablaba sobre Dios, pero no conducía a nadie hacia Él. Entregaba las Escrituras, pero escondía al autor detrás de ellas. Una escena en particular me hirió profundamente. Una joven cristiana apareció en uno de mis estudios. Ella era sincera y llena de vida, y trajo una pregunta sobre Isaías 53. En lugar de escucharla, la interrumpí con argumentos, comentarios y teorías, afirmando que ese texto era solo una metáfora, sin relación con el Mesías. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que ella no quería solo una respuesta teórica. Buscaba algo más profundo. Ganar un debate siempre ha sido importante para mí, pero en ese momento, me di cuenta de que había algo más profundo que necesitaba ser compartido. Ella quería abrir su corazón y yo, dominado por mi orgullo, silencié esa necesidad. Fue entonces cuando la ficha cayó. Estaba más preocupado en mantener la tradición que en buscar la verdad. Y a mi lado estaba él, silencioso, pero su presencia hablaba volúmenes. No era necesario que me reprendiera. La verdad, por sí sola, ya hacía eso de manera contundente. Me di cuenta de cuánto me había apegado al título de rabino, al respeto que traía, al estatus que me confería. En ese proceso cerré puertas que deberían estar abiertas. Creía que estaba defendiendo la fe, pero en realidad solo estaba defendiendo mi propio lugar, mi estructura. La cruel ironía se reveló. Yo llamaba a los otros ciegos, pero era yo quien se negaba a ver. Entonces el pergamino frente a mí se detuvo, y solo una página permaneció visible. En ella no había escenas, solo una pregunta simple pero poderosa. ¿Me conociste? Él no se preocupó en preguntar si conocía la ley, si había realizado buenas acciones o si estaba involucrado en la comunidad. Su enfoque era directo. ¿Me conoces? En ese instante mi cuerpo espiritual se desmoronó y susurré. No, pensé que sí, pero en realidad te he estudiado. Hablé de ti, aunque no te conocía de verdad. Conocía tus letras, pero el autor seguía siendo un misterio. El silencio se instaló. Duró un buen tiempo. Entonces, diste un paso adelante y me miraste con una compasión tan genuina, tan profunda, que apenas podía sostener esa mirada. Con un gesto suave puso la mano en mi hombro y en ese toque, todo lo que me oprimía por dentro comenzó a disiparse. La culpa, el miedo, la vergüenza. No porque lo mereciera, sino porque tú desbordabas gracia. Entonces dijiste, fuiste sincero, pero la sinceridad sin entrega no salva. Estas palabras me impactaron con fuerza, pero al mismo tiempo me liberaron. Y continuó. Muchos viven de la misma manera que tú viviste, confundiendo el saber con la intimidad, mezclando la tradición con la verdad. Ellos creen que pertenecer a un pueblo es lo mismo que ser parte de una alianza viva. Sin embargo, yo no me encuentro en las tradiciones, sino en el arrepentimiento genuino, en la fe y en mí. En ese instante, todo se iluminó y tuvo sentido. Desde el principio, la ley ya indicaba el camino. Las fiestas, los sacrificios, el templo. Todo eso era solo una señal, un mapa que me guiaba. Y ahora aquí estaba yo, cara a cara con la realidad. Lo miré y con una mezcla de curiosidad e incredulidad pregunté, ¿pero por qué yo? ¿Por qué me estás mostrando esto? Entonces él sonrió. Una sonrisa que me desmanteló por completo, pero al mismo tiempo me reconstruyó. Había tantas personas donde tú ya has estado, y ellas necesitan escuchar. Después de que vi el pergamino de mi vida, él encontró la milla y dijo, ahora, necesitas convertirte en el mensaje. En el instante en que el pergamino se deshizo, el ambiente a nuestro alrededor se transformó una vez más. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. El miedo a la verdad se disipó, y lo que ahora pulsaba en mi interior era un hambre intensa. No era una búsqueda de respuestas, ni de reconocimiento o prestigio.
Era algo más profundo y visceral. Lo deseaba, anhelaba la verdad, y cada fibra de mi ser pulsaba con la certeza de que eso era solo el comienzo. Fue entonces cuando él me dijo: necesitas ver lo que está por venir. En ese instante, todo a mi alrededor comenzó a transformarse una vez más. La luz se volvió más densa y profunda, como si llevara innumerables capas de revelaciones que aún no estaba preparado para comprender. Y de repente todo se transformó. Ya no estaba más en ese espacio fuera del tiempo. Ahora me encontraba frente a una inmensa ventana. Pero no era una ventana común. No revelaba el pasado ni el presente, sino el futuro. Al principio todo parecía confuso e incomprensible. Era como si estuviera observando un mar de personas. Millones, no. Miles de millones, moviéndose como ríos pulsantes, atravesando sobricidades, países y continentes. Sin embargo, aquello no era físico. Era una manifestación espiritual, un movimiento profundo del alma. Yo veía rostros de todo tipo, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, todos con los ojos llenos de lágrimas, las manos levantadas y los labios pronunciando nombres que ya había escuchado innumerables veces. En medio de tantos nombres había uno que se destacaba por encima de todos: Jesús. Yo fui testigo de olas de revelación, alcanzando pueblos que nunca imaginé que pudieran creer. Vi a Dios actuando en ese voto, en sinagogas donde las personas sumergidas en la Torá de repente se detenían, como si algo hubiera despertado dentro de ellas. Uno a uno comenzaron a encontrar a Jesús. Algunos fueron guiados por sueños, otros por visiones, y muchos aún por relatos valientes de personas que decidieron romper el silencio. Vi a rabinos que se parecían a mí, hombres respetados llorando con las manos en la cara, exclamando entre sollozos: Él es el Mesías, siempre lo ha sido. En ese momento me vi cayendo de rodillas, pues esos eran los míos, mi pueblo, y ahora, en lugar de perdidos, los veía encontrados. La visión se expandió ante mí, revelando desiertos y mezquitas. Mientras liderábamos oraciones, algo profundo nos tocaba. Vi a algunas personas teniendo sueños con un hombre vestido de blanco, el mismo que estaba a mi lado. Observé conversiones secretas y bautismos realizados a escondidas. Grupos se reunían en sótanos rodeados por páginas de la Biblia, mientras familias se reunían en teiras, sosteniendo las escrituras con lágrimas en los ojos. Susurraban su nombre y luego proclamaban con valentía: Jesús, Hijo de Dios. Fue en ese momento que comprendí. No se trataba de religión, sino de una relación, un encuentro verdadero. Pero la visión no se detuvo ahí. Vi las vicisitudes del mundo occidental, países repletos de iglesias, personas que llevaban cruces colgadas en el cuello y decoraban versículos, pero que nunca habían realmente conocido a Él. Vi templos llenos, pero vacíos de gloria. Vi pastores famosos y movimientos que, aunque lentos, carecían de profundidad. Entonces, algo comenzó a cambiar. Un malestar creciente, un vacío que nadie podía ignorar más. Vi a esas mismas personas arrepentirse, solas en público en las iglesias, en sus habitaciones. Algunos quemaban libros de doctrinas falsas. Otros abandonaban la fama, el dinero, las posiciones de destaque. Muchos simplemente se arrodillaban en el altar clamando: Jesús, nunca te he conocido de verdad, pero ahora quiero. Fue como si la ficha finalmente hubiera caído. Todo eso no era un avivamiento como los que solíamos escuchar. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. No tenía nada que ver con grandes eventos, música alta o videos virales. Era un clamor profundo, proveniente de las entrañas del mundo. Un clamor por verdad, por salvación, por un rey. Jesús aún estaba a mi lado mirándome, y entonces dijo: estoy derramando mi espíritu en estos últimos días, pero no será a través de aquellos que buscan fama. Antes de continuar, solo una petición: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Por aquellos que anhelan por mí. Las palabras penetraron profundamente en mi corazón. Volví mi mirada hacia la escena frente a mí, y vi jóvenes, adolescentes y niños llenos de valentía. Ellos oraban, profetizaban, sanaban y predicaban con una audacia que nunca había presenciado antes. Estaban en escuelas, calles, prisiones y callejones, en lugares donde ningún púlpito jamás había llegado. Los rostros de ellos brillaban, no con ira, sino con un propósito claro. Un fuego genuino ardía dentro de ellos.
Fue entonces cuando comprendí lo que las Escrituras querían decir al afirmar que hijos e hijas profetizarían. Sin embargo, también me di cuenta de la resistencia. No todo era celebración. Con cada derramamiento de bendiciones surgía una oposición. Los gobiernos intentaban silenciar el mensaje. Se creaban leyes para restringir el nombre de Jesús. Las personas eran despedidas y las familias destruidas. La persecución se asemejaba a la de los primeros tiempos, pero cuanto más aumentaba la presión, más se intensificaba la luz. Cuando uno se callaba, 10 se levantaban en su lugar. Mi corazón estaba hecho trizas, lleno de alegría y al mismo tiempo de dolor. Me volví hacia Jesús y con la voz entrecortada le pregunté, ¿por qué me estás mostrando todo esto? Le pregunté a Jesús por qué me estaba revelando todo aquello, y su respuesta fue simple, pero cargada de un peso que atravesó mi pecho. Porque vas a volver, y cuando vuelvas, necesitas decir que ya ha comenzado. Él me condujo más profundo en la visión, y el escenario se transformó ante nosotros. Apareció algo que se asemejaba a un enorme mapa vivo, como si cada nación fuera parte de una tapicería gigantesca. Algunas regiones brillaban intensamente, otras parpadeaban débilmente, mientras que algunas estaban completamente oscuras, apagadas. Sin embargo, la luz estaba avanzando, expandiéndose y comprendí. Ningún rincón del mundo quedaría fuera, ni los lugares más aislados, ni los corazones más endurecidos, ni los sistemas más resistentes. Jesús indicó algunas de las regiones más sombrías y afirmó, estos lugares sorprenderán incluso a los profetas más renombrados, pues fui yo quien eligió las cosas débiles de este mundo para confundir a las poderosas. Es exactamente en esos lugares donde voy a revelar mi gloria. Él se volvió hacia mí y con una voz firme dijo, necesitas transmitir este mensaje. Avísale a mi pueblo que deben esperar y prepararse, pero no para intentar controlar lo que está por venir. Ellos necesitan prepararse para acoger lo que está llegando. Yo solo podía mover la cabeza, sintiendo el peso de la misión sobre mí. Era como si cargara algo que, al mismo tiempo, era piedra y fuego. Piedra, porque era firme e imposible de ignorar. Fuego, porque comenzaba a arder dentro de mí y yo sabía que esa llama no se apagaría. Yeshua caminó a mi lado, guiándome de vuelta al centro de la luz. La visión se fue disipando lentamente, pero lo que había despertado dentro de mí permaneció. Acababa de ser testigo de algo tan bello como aterrador. Dios aún no había concluido su obra, que consideraba imposible. Ya se estaba concretando ante mis ojos. El Evangelio no era solo una narrativa del pasado, era un movimiento pulsante y vibrante, y sorprendentemente, ahora yo formaba parte de él. Volví mi mirada hacia Jesús y con una mezcla de curiosidad y expectativa pregunté, ¿y qué hago con todo esto? Y él respondió, con una voz que parecía reverberar tanto en el cielo como en mi corazón. Avisa a los orgullosos, fortalece a los humildes y dile a todos que estoy volviendo. Tan pronto como esta última visión se desvaneció en la luz, me vi en un lugar completamente diferente. Era como una vasta llanura, silenciosa y casi dorada, envuelta en una extraña paz. Sin embargo, había un peso en el aire, un vacío palpable que se hacía sentir. Era como si algo estuviera fuera de lugar. Miré a Jesús. Él no dijo una palabra, pero el dolor que emanaba de él era intenso. Era una tristeza profunda, una sensación imposible de definir, como si algo esencial estuviera ausente. Levantó la mano y me llamó con un gesto. Así seguimos juntos. No caminábamos con los pies. Era como si nuestros pensamientos nos guiaran. En instantes, me vi frente a lo que él había descrito como la iglesia, pero, para mi sorpresa, no se trataba de un edificio, no se trataba de una denominación específica, ni de una construcción adornada con piedras y vitrales. La verdadera esencia de aquella iglesia era espiritual, compuesta por personas, corazones palpitantes, gente de todas partes del mundo que se unía en su fe. Lo que presencié allí me dejó sin aliento. En medio de la iglesia, algunas partes brillaban con una intensidad sorprendente. Pequeñas llamas danzaban en lugares inesperados, revelando grupos ocultos que se reunían en humildes encuentros. Pastores anónimos con fervor en el corazón predicaban en las esquinas, mientras evangelistas simples dedicaban su tiempo a orar por enfermos en aldeas lejanas. Lo que yo veía era palpable, era genuino, era la fe que brota del sacrificio. Sin embargo, a mi alrededor,
Percibía sombras extendiéndose sobre diversas congregaciones. Nubes grises flotaban sobre los púlpitos, mientras que iglesias, repletas de personas, se mostraban desprovistas del verdadero poder. En muchos lugares un silencio ensordecedor flotaba en el aire. El silencio de una iglesia que había perdido su urgencia. Confundido me volví hacia Jesús y pregunté, «Son tuyos, ¿no? Te siguen, ¿verdad?» Él no respondió de inmediato, solo levantó la mano. En ese instante, todo se transformó nuevamente. Me permitió ver lo que se escondía en los corazones, no para juzgar, sino para comprender. Lo que presencié fue doloroso. Vi personas que, al leer la Biblia, saltaban los pasajes que les incomodaban. Encontré individuos que hablaban sobre la gracia, pero nunca se arrepentían de sus actos. Había manos levantadas en adoración, pero que se burlaban de la verdadera santidad. Los pastores evitaban predicar sobre temas difíciles, temiendo perder miembros de la congregación. En muchas iglesias el pecado nunca era confrontado, y en las comunidades el ayuno se había convertido en una práctica olvidada. Nadie más lloraba, nadie esperaba milagros, pues al fin y al cabo los milagros complican las cosas. Vi cristianos pasando horas y horas, deslizándose por el celular con más interés del que jamás dedicaron a las escrituras. Observé reuniones de oración transformarse en verdaderos espectáculos, donde las personas levantaban las manos, pero sin una entrega genuina. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que muchos creían estar siguiendo a Jesús, pero nunca lo habían conocido de verdad. Mi corazón se partió ante esta realidad. Fue entonces cuando Jesús habló conmigo. Su voz era suave, pero cada palabra llevaba la fuerza de un trueno. Ellos aman la idea que tienen de mí, pero no soportan escuchar mi voz. Buscan bendiciones, pero no desean la obediencia. Quieren comodidad, pero no están dispuestos a cargar la cruz. Jesús habló con un dolor tan intenso en la voz que me quedé paralizado. No era ira, sino una tristeza profunda. Una tristeza que solo alguien verdaderamente apasionado puede sentir. Era como el novio que, al mirar a su novia, se da cuenta de que ella se ha olvidado del motivo por el cual dijo que sí al principio. Él me condujo a un lugar más profundo, donde pude ver iglesias enteras que, un día, vibraron con la libertad del Espíritu Santo, pero que ahora se encontraban en un silencio angustiante. Los cultos aún se llevaban a cabo, los alabanzas aún resonaban y los sermones aún eran pronunciados, pero el fuego que antes ardía se había disipado. La convicción se desvaneció, y nadie más temblaba al escuchar la palabra. La entrega fue sustituida por estrategias, la presencia divina por una programación meticulosa, y el poder transformador por una búsqueda incesante de popularidad. Vi a personas que antes ardían de amor por Dios ahora acomodarse. Sus oraciones se volvieron breves y sin fervor, y el brillo en sus ojos se apagó. El testimonio que antes impactaba vidas ya no resonaba más. No se trataba de rebeldía, sino de una distracción pura y simple que las alejaba del verdadero propósito. Entonces, Jesús pronunció palabras que penetraron profundamente en mi ser. El mundo está despertando, pero muchos de los míos aún permanecen dormidos. Fue como si una espada atravesara mi alma, pues sabía que eso era verdad. Acababa de ser testigo de lo que estaba por venir. Una multitud ávida de verdad, con una sed genuina por Dios. Sin embargo, aquellos que ya conocían esa verdad no estaban preparados para llevarla adelante. Jesús continuó afirmando, la cosecha se acerca. Sin embargo, los trabajadores aún no están listos. Están divididos. La mitad vive en el mundo mientras que la otra mitad se aferra a las palabras. Lo que está por venir exigirá una rendición total. Miré nuevamente hacia la iglesia y me di cuenta de que jóvenes cristianos estaban paralizados por el miedo a expresarse. Los mayores, por su parte, estaban aferrados a las tradiciones, pero se olvidaban de la verdadera esencia. Vi líderes que, para evitar descontento, diluían el evangelio, cambiando el temor a Dios por el temor a ser cancelados. Pero, entonces me encontré con una escena diferente. Jesús me reveló un grupo distinto, un remanente. Eran pequeños grupos de creyentes que clamaban por un despertar espiritual. En esas iglesias el altar aún era un espacio sagrado de arrepentimiento, donde las familias se unían para orar, ayunar y leer la Biblia en voz alta. Vi jóvenes que, a lo largo de sus vidas,
Rechazaron la versión superficial del cristianismo que siempre habían escuchado. Ahora, estaban en una búsqueda sincera del verdadero Dios. Para ellos no importaban los me gusta, las tendencias o la visibilidad en las redes sociales. Lo que realmente deseaban era solo Él. Y Jesús declaró: ellos serán los líderes pues están dispuestos a sacrificarlo todo. En ese momento, comprendí que estar preparado no se relaciona con la perfección, sino con la entrega total. Aquellos que llevarían adelante la llama del despertar no serían los más populares ni los más elocuentes. Aquellos que estuvieran listos para despojarse de sus armaduras, dispuestos a permanecer en las sombras, listos para obedecer, sin importar el precio a pagar. Fue entonces cuando Jesús se volvió hacia mí y preguntó: ¿ahora entiendes por qué te estoy llamando de vuelta? Asentí con la cabeza comprendiendo finalmente. La iglesia no necesitaba solo un aviso sobre lo que estaba por venir. Necesitaba despertar, recordar quién se estaba acercando. Este no era un momento para mensajes suaves ni para una fe acomodada. Era el momento de enfrentar el pecado de frente, de predicar el arrepentimiento, de orar con fervor hasta que el cielo se moviera, de hablar la verdad, incluso si eso exigía un alto precio. Y en ese instante, todo se volvió claro para mí. El enemigo no se intimida ante cristianos tibios, pero tiembla ante aquellos que aún creen en el poder de la sangre, en la esencia del Evangelio y en la promesa del regreso del Rey. Jesús se acercó y, en un suave susurro, dijo: volveré pronto. Diga a mi pueblo que esté preparado, no solo con las lámparas en las manos, sino con el aceite de la fe ardiendo en sus corazones. La visión comenzó a transformarse nuevamente. La luz que antes me envolvía, cálida y llena de esperanza, comenzó a disiparse lentamente. No fue una desaparición abrupta, sino un proceso gradual, como el amanecer dorado que se transforma en una neblina gris. Miré a Jesús y noté que su mirada había cambiado. Aunque el amor aún estaba presente, ahora también había un toque de alerta, como si quisiera transmitirme un aviso. Él extendió la mano, y con un gesto simple todo se desplegó ante mí una vez más. Lo que vi no era el futuro que esperaba, sino una versión paralela, una posibilidad sombría. Jesús me explicó: esto es lo que sucederá si mi pueblo permanece en silencio. Al principio todo parecía igual. Las mismas ciudades, las mismas calles, las mismas personas. Sin embargo, había algo profundamente mal, algo que se podía sentir incluso antes de verlo. Era como un peso invisible flotando en el aire. No se trataba solo de una oscuridad física. Era una apatía espiritual, un sueño profundo, como si nadie más recordara cómo era vivir en la luz. Vi iglesias que, antes repletas de fervor y oración, ahora se habían transformado en escenarios. La alabanza, que debería ser una expresión de adoración, se ha convertido en un espectáculo. Las predicaciones, antes profundas e inspiradoras, se transformaron en charlas motivacionales. La palabra de Dios fue fragmentándose, adaptándose y diluyéndose, de modo que nadie se sintiera incómodo. No se trataba de una herejía escandalosa, sino de algo aún más insidioso: el silencio, un silencio incómodo sobre el pecado, sobre la verdad, sobre Jesús, que es el único camino. Miré a Jesús y Él me dijo: ellos prefirieron ser aceptados a ser fieles. Vi pastores que antes, llenos de pasión al predicar, ahora solo se preocupaban por mantener al público satisfecho. Encontré cristianos sinceros pero dominados por el miedo, que silenciaban la verdad en sus trabajos, en las escuelas y hasta dentro de sus propias casas. Ellos creían que permanecer neutrales era una forma de ser amables, que el silencio era una demostración de amor. Sin embargo, lo que realmente sucedía era que las personas a su alrededor quedaban desinformadas, vulnerables y sin ningún tipo de alerta. Y entonces ante mis ojos algo me hizo estremecer. Esa cosecha que antes se presentaba como una inmensa ola de salvación, ahora se resumía a un mero hilo de agua, un goteo incesante, no porque Dios hubiera desistido, sino porque su pueblo se dejó dominar por el miedo. El orgullo paralizó a algunos, mientras que el temor aprisionó a los demás. Todos esperaban un momento más propicio, un tiempo más seguro, una oportunidad más conveniente. Pero esa hora nunca llegó. En el corazón de ese silencio, algo inesperado comenzó a emerger. Vi ideas formándose como humo en el aire, doctrinas engañosas tomando forma, espiritualidades que seducen,
religiones atractivas, repletas de palabras dulces, pero desprovistas de una verdadera esencia. Y lo más alarmante es que no se presentaban con cuernos ni amenazas. Llegaban de hecho con sonrisas encantadoras y frases impactantes, prometiendo amor sin arrepentimiento, perdón sin la necesidad de un salvador, y unión sin la presencia de la verdad. Las personas, seducidas por estas promesas, se dejaron llevar, incluso aquellos que antes seguían a Jesús. Vi familias enteras siendo atraídas por mentiras disfrazadas de bondad, mientras ministerios jóvenes evitaban mencionar la cruz. Observé púlpitos donde el nombre de Jesús aún era mencionado, pero el verdadero señorío de él era ignorado. Detrás de toda esta escena, me di cuenta de que el enemigo sonreía, pues no necesitaba destruir la iglesia, solo bastaba dejarla en silencio. Jesús me presentó una última visión, una ventana de luz flotando sobre el mundo. A través de ella, aún podía observar el gran movimiento que ocurría. Las multitudes corriendo hacia Cristo, las curaciones, las liberaciones, las transformaciones. Sin embargo, esa ventana se estaba cerrando, lentamente pero de manera innegable. Ella ya había sido inmensa, abierta, desbordante. Ahora se estaba estrechando, como si el tiempo se estuviera agotando. Necesitaban hablar y Jesús había dicho, «El tiempo es corto». Sentí el peso de esa frase golpearme como una ola arrolladora. No era algo para mañana o para el próximo mes. Era un llamado urgente para ahora. Miré de nuevo a la iglesia silenciosa y me di cuenta con tristeza de que la mayoría de las personas allí ni siquiera percibía el peligro que corrían. Pensaban que estaban bien, que hacían lo correcto. Eran buenas personas. Votaban correctamente, servían en la iglesia, iban a los cultos, pero habían perdido la voz. La trompeta estaba callada, justo en el momento en que más necesitaba sonar. Entonces, visualicé otra escena. Personas que habían recibido revelaciones de Dios, sueños, palabras, visiones. Gente que había sido tocada de forma real, pero que guardó todo para sí. Temiendo el juicio, la etiqueta, el cancelamiento, se callaron y por causa de ese silencio, otros continuaron ciegos. Una inmensa voluntad de gritar me invadió, de sacudir a cada uno y preguntar, ¿no ven lo que está en juego? Pero solo podía mirar. Fue entonces cuando Jesús habló de nuevo, esta vez con más firmeza. Ellos piensan que el silencio es seguridad, pero eso tiene un alto precio. Con cada segundo de vacilación, vidas se están perdiendo. Su voz se quebró y susurró, esto nunca fue sobre religión, siempre fue sobre redención. Pero ¿cómo sabrán si nadie lo cuenta? Caí de rodillas recordando mi propia jornada. ¿Cuántas veces me he callado? ¿Cuántas conversaciones he evitado? ¿Cuántas veces sentí el impulso de hablar? Pero dejé que el miedo me paralizara. Miedo de ofender, de parecer radical, de destacar demasiado. Llamé a eso sabiduría, pero quizás solo era cobardía. Jesús se acercó, levantó mi rostro con la mano. Su mirada no era de juicio, sino de un amor implorante. «Volte», dijo él, «y cuando vuelvas no escondas tu voz. Cuenta lo que viste. Muestra lo que te revelé. Diles que es hora de hablar, de posicionarse, de despertar mientras aún hay tiempo». Encendí la llama que había comenzado a arder hace tiempo. Ahora, era un incendio dentro de mí. Yo había visto lo que podría suceder si nos levantáramos, pero también lo que vendría si continuáramos en silencio, y elegí no quedarme callado. La luz a mi alrededor comenzó a cambiar. Algo empezó a jalarme, no con delicadeza, sino con firmeza, como si el propio tiempo estuviera llamándome de vuelta. Mi alma resistió, no por miedo, sino porque no quería dejar ese lugar, no quería abandonar su presencia, no quería salir de la gloria para regresar a un mundo que rechazó al Mesías. Era como cargar una piedra en el pecho, pero entonces Jesús me miró por última vez y sus palabras resonaron dentro de mí como un trueno. Cuenta lo que viste, aunque se burlen de ti, aunque te den la espalda. Diles que estoy volviendo y que volveré pronto. La fuerza de aquel llamado aumentó. Y de repente, el calor del cielo dio paso a un frío pesado. Era como atravesar tejidos mojados de gravedad. Mi alma, que antes flotaba, fue empujada de vuelta a un cuerpo que parecía pequeño, frágil, extraño. Mi pecho ardía, y la sensación de quemar por dentro era intensa. Entonces abrí los ojos. Luces fuertes, voces, alguien gritando mi nombre, máquinas pitando sin parar. Escuché a un médico diciendo,
Él volvió. Yo sabía que no debería estar allí. Mi corazón había parado durante varios minutos, e incluso ya habían declarado la hora de mi muerte. Pero volví. La habitación giraba. Mi cuerpo parecía hecho de plomo, pero allí dentro, bajo la debilidad y el dolor, había algo más. Un fuego. No un fuego literal, sino una llama ardiente que quemaba dentro de mí como nunca antes. Era como si algo gritara en mis huesos. Ve, habla, no desperdicies ni un segundo. Esa urgencia pulsaba con tanta fuerza que era imposible ignorarla. Los médicos decían que era un milagro. Las enfermeras lloraban y agradecían a Dios. Mi familia, en estado de shock, oraba en voz baja tratando de entender lo que había sucedido. Pero yo sabía. Recordaba todo y no podía quedarme en silencio. En los primeros días apenas podía hablar. Mi garganta estaba rasposa y mi cuerpo débil, pero mis ojos contaban la historia. Cada enfermera que entraba en la habitación, cada visitante los miraba con la voluntad de decir algo, porque había visto lo que muchos nunca imaginaron. Conocí y experimenté la verdad, y ahora sabía exactamente qué hora marcaba el reloj del cielo. Tan pronto como logré sostener un bolígrafo y un pedazo de papel, comencé a escribir todo lo que recordaba. Nombres, visiones, versículos que ni siquiera sabía que sabía. Cada fragmento de mi experiencia necesitaba ser registrado antes de que la memoria se enfriara. En el fondo sabía que ese fuego no se apagaría. Había venido para quedarse. Cuando recibí el alta, lo primero que hice fue abrir una Biblia. No un comentario rabínico, no la Torá, sino una Biblia completa. Tomé el Nuevo Testamento, aquel que durante toda mi vida había llamado herejía. Abrí en el Evangelio de Juan y lloré. Lloré con cada frase, como si las palabras saltaran de la página directamente a mi corazón. Todo lo que Jesús me mostró estaba allí, a la vista. Simplemente nunca quise verlo. La primera persona a la que llamé fue a un rabino con quien trabajé durante más de 20 años. Juntos construimos una sinagoga, estudiamos, debatimos y enseñamos. Él atendió el teléfono animado. Pero cuando dijo que necesitaba hablar con urgencia, su voz cambió. Hablé sobre Jesús, sobre cómo Él es el Mesías. El silencio que siguió fue denso. Él dijo que yo había pasado por un trauma y que era comprensible tener visiones en ese estado. Pero yo insistí. No fue una visión, fue real, y Él está volviendo. Él colgó buscando a otros. Hablé con amigos de larga data, personas cercanas. Algunos reaccionaron con incredulidad. Otros con rabia me llamaron traidor, loco, incluso poseído. Pero no podía parar. Cada rostro que veía me recordaba la visión. Millones de personas al borde de la eternidad, sin saber lo que venía por delante. Comencé a grabar videos en mi oficina de estudios. Me sentaba frente a la cámara y hablaba como si estuviera mirando a los ojos de alguien a punto de morir, sin conocer la verdad. Contaba todo sin adornos, sin suavizar el mensaje, pero también sin condenar. Lo que transmitía era lo que Jesús me entregó: gracia y urgencia. Poco tiempo después comenzaron a llegar mensajes de todos los rincones. Judíos, musulmanes, ateos, cristianos dormidos. Personas que dijeron que mi historia les conmovió, que hizo que todo temblara por dentro. Algunos reían, es verdad, pero muchos estaban en lágrimas. Un joven se acercó y me dijo: «Rabino, he pasado toda mi vida en la sinagoga, pero nunca sentí esto. Dios el Señor fue el primero en expresar aquello que siempre percibí como una falta. Cada vez que veía eso, el fuego dentro de mí ardía con más intensidad. Comprendí que no se trataba solo de mí. Era un mensaje, una misión. Era mi deber despertar a los dormidos, alertar a los orgullosos, consolar a los que buscan y, sobre todo, hablar la verdad, incluso si eso me costaba todo. Y de hecho me costó. Mi nombre fue borrado de los consejos rabínicos. Mi comunidad, que un día fue mi hogar, me dio la espalda. Las invitaciones desaparecieron. Personas con las que compartí décadas de camino comenzaron a cruzar la calle para evitar un saludo. De repente, dejé de ser bienvenido en todo aquello que ayudé a construir. Pero había visto la eternidad, vislumbré el rostro del Mesías. ¿Cómo podría dar marcha atrás? ¿Cómo podría fingir que nada sucedió? Prefería caminar solo abrazando la verdad que ser aplaudido en medio de una mentira. Los médicos aún se preguntan cómo logré volver, pero yo sé la respuesta. Fue misericordia, no solo por mí, sino por todos los que escucharán esta historia. No tengo todas las respuestas y no soy perfecto,
pero hay una verdad que llevo en cada fibra de mi ser. Jesús es la esencia de la humanidad, el Hijo del Dios vivo. Él no es solo un personaje histórico o un profeta. Él es el camino, la verdad y la vida. Volví por causa de Él, porque el tiempo es más corto de lo que imaginamos. Después de lo que viví, no podía seguir en silencio. La urgencia pulsaba en mi pecho como un segundo corazón, y cada día sentía como si estuviera en una cuenta regresiva. La eternidad flotaba sobre cada conversación, cada encuentro e incluso sobre los silencios. Decidí entonces comenzar por aquellos que estaban más cerca de mí, mi familia. Reuní a todos en la mesa, la misma mesa donde, durante años, celebramos el Shabbat, donde oramos juntos, compartimos el pan y discutimos la Torá. Ahora, necesitaba compartir algo que cambiaría todo. Encontré a él y a la lluvia. Todos quedaron en estado de shock. El silencio que se instaló era casi palpable. Mi esposa me observaba, confundida, mientras mi hijo, con los ojos llenos de lágrimas, intentaba entender la situación. Mi hija desvió la mirada, y mi hermano, con los brazos cruzados, parecía reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Pero yo seguía adelante. Morí. Estuve fuera de este mundo, pero Él me trajo de vuelta. No para pelear, no para sembrar divisiones, sino para compartir una verdad. Él es real. Él es el Mesías, aquel que tanto esperábamos. El silencio duró unos segundos, hasta que el impacto de mis palabras comenzó a hacerse sentir. Las lágrimas vinieron, seguidas de discusiones acaloradas. Mi hijo imploró: «Papá, no tires a la basura todo lo que creemos». Mi hija afirmó que había sido manipulado, mientras mi esposa lloraba como nunca la había visto en todos los años de nuestro matrimonio. Con la voz entrecortada ella repetía: «Sus ojos están diferentes». Miré en los ojos de ella, buscando una conexión en medio del torbellino de emociones. Miré en los ojos de mi esposa y me di cuenta de que algo había cambiado. Ahora yo veía la verdad. Algunos miembros de mi familia se calmaron y prometieron reflexionar sobre lo que yo había compartido. Otros, sin embargo, decidieron alejarse. Pero, incluso ante esto, una paz se apoderó de mí, pues comprendí que no se trataba solo de mi hogar. Era sobre cada hogar, cada sinagoga, cada iglesia y cada corazón que aún no había encontrado a aquel que puede realmente salvar. Con esta convicción, no pude parar. Decidí ir a internet y comencé de forma simple. Un video, yo, una silla y un corazón desbordante. Sin efectos especiales, sin guión, sin intentar convencer a nadie con emociones forzadas. Apenas compartí mi historia, cómo mi corazón se detuvo y cómo mi alma finalmente conoció a aquel a quien había rechazado toda mi vida. Al principio, solo había algunas personas mirando, pero luego se formó una verdadera avalancha. Los comentarios comenzaron a inundar la pantalla, trayendo consigo una mezcla de emociones: ira, confusión, cuestionamientos. Sin embargo, entre todo eso, también había un hilo de esperanza, y era exactamente por eso que yo estaba allí. El video presenta a judíos ortodoxos que, en el fondo, siempre se han cuestionado si la Shoah podría ser el Mesías. En él, cristianos tibios despiertan a esta posibilidad, mientras que musulmanes y budistas también se unen en un clamor similar. Todos comparten el mismo mensaje, reflejando una búsqueda común de significado y conexión con Dios. Sentía que necesitaba escuchar eso, y siempre respondía que sí, realmente lo necesitaba. Entonces comenzaron a invitarme a hablar en iglesias. Al principio, dudé. ¿Acaso me verían solo como una atracción? ¿Un rabino curioso? Pero decidí ir. Cuando abrí la boca y comencé a hablar de él, no como un mero personaje, sino como una persona viva y real, las lágrimas empezaron a correr. No eran lágrimas por mí, sino por él, por Jesús, por aquel que siempre ha sido llamado Salvador y que solo conocí después de la muerte. Mi mensaje es claro: hay arrepentimiento, no religión. Relaciones, no tradiciones vacías, siempre apuntando de vuelta a Jesús. Y esa urgencia es innegable. No puedes esperar a la muerte para descubrir la verdad. Yo esperé, y Él tuvo misericordia de mí, pero no te engañes pensando que tendrás la misma oportunidad. No todos aceptaron este mensaje, y claro, no. Fui llamado apóstata, traidor. Recibí amenazas de antiguos amigos, de rabinos y hasta de personas que nunca había visto antes. Pero continué porque cada vez que hablaba, algo sucedía.
Era visible. Los ojos se llenaban de lágrimas, las mentes se abrían. Algo cambiaba dentro de las personas. No era algo que se podía explicar, solo sentir. Era Él tocando en ellas. El fuego dentro de mí no se apagó. Por el contrario, creció. Con cada mensaje, con cada persona que decía, nunca creí, pero ahora quiero saber más, la llama aumentaba. Esto nunca fue sobre convencer con números, ni sobre crear seguidores. Era sobre almas, sobre los millones que vi en una visión, corriendo en busca de promesas en el último momento. Y también por aquellos que aún no han escuchado, o peor, que han escuchado pero ignoraron. Por eso yo continúo, hablando, llamando, alertando, no como un estudioso, no como un rabino, sino como alguien que vio al Mesías y volvió para contar a mis hermanos. Oh Dios, digo esto con amor, los amo. Honro nuestra historia, nuestra identidad. Herencia. Pero por favor miren de nuevo. Lean Isaías 53 sin filtros, sin comentarios. Solo ustedes, el texto y Dios. No tengan miedo de lo que Él puede revelar. A ustedes, cristianos, les imploro. No dejen que la fe se enfríe. No permitan que Jesús se convierta solo en un nombre bonito o en una rutina de domingo. He visto con mis propios ojos a muchos que creen estar salvados, pero están verdaderamente distantes de Él. A los buscadores, a los escépticos, a aquellos que viven llenos de preguntas, no dejen de buscar. Pregunten, llamen, busquen, Él responderá. No está escondido de ti, Él vino a ti y murió por ti. Y sí, Él se revelará, porque eso fue lo que me pasó a mí. Y para ti que estás viendo este video ahora, escucha. No llegaste aquí por casualidad. Puede parecer solo otro video, otro testimonio, pero no lo es. Es una advertencia, una cuerda lanzada, un llamado. Jesús es real. Él está vivo y está volviendo más rápido de lo que imaginas. Qué historia increíble y transformadora. La Biblia nos recuerda en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas gracias, Elearro, por compartir con nosotros una experiencia tan profunda y reveladora. Y a ti que has estado viendo hasta aquí, que las bendiciones del cielo sean abundantes sobre tu vida. Recuerda, Jesús es real, Él está vivo y está volviendo. Nos vemos en el próximo video.